¿Alguna vez has sentido una voz interior y te has preguntado si era Dios hablándote o simplemente tu mente jugando contigo? Quizá estabas orando por una decisión importante, un cambio de trabajo, una relación, un paso de fe, y de pronto surgió una idea, una sensación fuerte en tu corazón. En ese momento pensaste, ¿será Dios hablándome? ¿O son solo mis pensamientos? No eres el único. Esta es una de las dudas más comunes de la vida cristiana. Todos en algún momento hemos deseado escuchar con claridad la voz de Dios, como cuando un amigo nos habla por teléfono. Pero la realidad es que muchas veces su voz no llega de manera audible, sino a través de impresiones internas, convicciones, circunstancias o la lectura de su palabra. Y ahí surge la confusión: ¿cómo distinguir la voz de Dios de mis propios pensamientos, de mis emociones, o incluso de la influencia de otras voces? La Biblia nos muestra que Dios sí habla. Desde el principio, en Génesis, vemos a Dios comunicándose con Adán y Eva en el huerto. Habló a Noé, a Abraham, a Moisés en la zarza ardiente, a los profetas, a los reyes, a los discípulos. Hebreos 1 y 2 nos recuerda que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y que en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. El Dios de la Biblia no es un ser distante y silencioso. Es un padre que busca relación y diálogo con sus hijos. Sin embargo, aquí está la clave: aunque Dios habla, no siempre lo hace como nosotros quisiéramos. Esperamos una voz audible desde el cielo, pero Él muchas veces elige un susurro, una convicción, una palabra en la Escritura, una confirmación a través de alguien más. Y si no estamos atentos, podemos confundir su voz con nuestros pensamientos. El profeta Elías lo vivió en carne propia. Huyendo y desanimado, buscaba escuchar a Dios, y vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente un silbo apacible, suave, en el cual estaba la voz de Dios. Reyes 19 y 11, 12 et. Esto nos enseña que la voz de Dios no siempre llega con estruendo, sino en la calma, en lo sutil, en lo profundo del corazón. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestros pensamientos? La mente humana es poderosa. Tenemos imaginación, recuerdos, emociones que pueden crear sensaciones muy fuertes. A veces confundimos deseos propios con la voz de Dios. Queremos tanto algo, que convencemos a nuestro corazón de que Dios lo aprobó. Pero Jeremías 17 y 9 nos advierte que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Eso significa que no todo lo que sentimos viene de Dios. Entonces, ¿cómo distinguir? El primer filtro siempre será la palabra de Dios. Dios nunca se contradice. Él no te dirá nada que vaya en contra de lo que ya reveló en la Biblia. Si esa voz interior te empuja a actuar de manera contraria a sus mandamientos, puedes estar seguro de que no es Dios. Por eso es tan importante conocer la Escritura, porque nos da el marco para discernir. Pero también es necesario aprender a reconocer la paz de Dios. Colosenses 3 y 4 dice: la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Cuando algo viene de Dios, aunque no sea lo que esperabas, trae consigo paz, una convicción serena que no depende de las circunstancias. Cuando es solo nuestra mente, a menudo lo que sentimos es ansiedad, presión o confusión. Por supuesto, discernir no es algo que se aprende de un día para otro. Es un proceso que se cultiva con relación constante con Dios. Cuanto más tiempo pasas con Él en oración, cuanto más lees su palabra, cuanto más sensible eres a su espíritu, más fácil se vuelve reconocer su voz. Jesús lo dijo en Juan 10 y 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Reconocer la voz de Dios es fruto de una relación continua. Y aquí está algo alentador. Dios quiere que le reconozcas. No juega a las escondidas contigo. Él desea guiarte, desea hablarte, desea que sepas distinguir su voz. El problema no es que Dios no hable. El problema es que muchas veces no escuchamos con atención. Estamos tan llenos de ruido, de preocupaciones, de redes sociales, de opiniones ajenas, que no dejamos espacio para el susurro de Dios. Quizá en este momento de tu vida, estás buscando dirección. Quiero animarte a que no te desesperes. Dios habla, y aunque tal vez no lo haga de la manera espectacular que esperas, sí lo hará de la manera exacta que necesitas. Tal vez no escuches un trueno, pero encontrarás un versículo que parece escrito para ti. Tal vez no veas letras en el cielo, pero alguien te dirá justo lo que estabas pensando en oración. Tal vez no recibas un plan detallado,
pero sentirás una paz que no puedes explicar. Eso es Dios, mostrándote que está presente y que te guía. Así que la pregunta no es si Dios habla o no, sino si estamos dispuestos a aprender a escuchar. Y en este camino, en este guión, quiero llevarte a descubrir cómo distinguir entre la voz de Dios y tus propios pensamientos, para que vivas con la certeza de que no caminas confundido, sino guiado por tu Padre Celestial. Una de las grandes claves para entender cómo Dios nos habla es reconocer que Él utiliza diferentes maneras, y todas ellas tienen un mismo propósito: guiarnos hacia una relación más profunda con Él y hacia una vida que refleje su voluntad. El problema es que en medio de tantas voces, la nuestra, la de los demás, la de la cultura, y en ocasiones la del enemigo, necesitamos aprender a filtrar. La forma más clara y segura en que Dios habla es a través de su palabra escrita, la Biblia. Allí encontramos su voluntad revelada de manera objetiva. Todo lo que necesitamos para vivir conforme a Él está plasmado en sus páginas. Por eso, si alguna vez sientes que Dios te dice algo que contradice lo que ya está escrito en la Escritura, puedes tener la certeza de que no es Dios. Él no se contradice. La Biblia es el estándar, el filtro, la brújula que evita que nos perdamos en nuestros propios pensamientos o emociones. Pero además de la palabra, Dios también habla por medio de su Espíritu Santo. Jesús prometió en Juan 14:26 que el Espíritu nos recordaría todo lo que Él nos enseñó. Esa voz interior que nos convence de pecado, que nos impulsa a actuar con amor, que nos da discernimiento para tomar decisiones, no es simplemente un pensamiento humano, es la obra del Espíritu en nosotros. Cuando sientes una convicción clara que te lleva a obedecer a Dios, a perdonar, a buscar la santidad, ahí está la voz de su Espíritu. Dios también puede hablar a través de circunstancias. A veces abre puertas de manera evidente, y otras veces las cierra con claridad. Nos guía usando el fluir de la vida, y aunque no siempre entendemos en el momento, al mirar atrás vemos cómo cada detalle tenía sentido. Pablo quiso predicar en Asia, pero el Espíritu se lo impidió. Luego tuvo una visión del varón macedonio que lo llamó, y comprendió que debía ir a Europa. Hechos 16 y 6:10 ed. Dios utilizó circunstancias y visiones para guiarlo. Otra manera en que Dios habla es a través de otras personas. Puede ser un amigo, un pastor, un consejero, incluso alguien que ni siquiera conoce tu situación, pero que dice algo que confirma lo que Dios ya estaba poniendo en tu corazón. No significa que debamos depender siempre de lo que otros nos digan, pero sí estar atentos a cómo Dios puede usar voces externas para confirmar su voluntad. Ahora bien, ¿cómo diferenciar estas maneras de hablar de simples pensamientos nuestros? Aquí hay algunos principios prácticos. Primero, la voz de Dios siempre trae paz. No significa que siempre será lo que queramos oír, pero incluso cuando desafía nuestras decisiones, produce una paz profunda en el corazón. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. En cambio, cuando es solo nuestra mente, lo que sentimos es ansiedad, urgencia descontrolada, miedo o confusión. Segundo, la voz de Dios nunca te lleva al pecado. Si esa idea que tienes te empuja a alejarte de su voluntad, a actuar con egoísmo, a justificar una mala decisión, entonces no es Dios. El enemigo puede disfrazarse de ángel de luz, y nuestro corazón puede engañarnos, pero la voz de Dios siempre conduce a la verdad, a la luz, a la obediencia. Tercero, la voz de Dios se confirma con el tiempo. Muchas veces no es necesario tomar decisiones apresuradas. Si algo viene de Dios, permanece. Si es solo un pensamiento pasajero, se disipa. Aquí entra la importancia de la paciencia y la oración constante. Cuarto, la voz de Dios edifica y fortalece tu fe. No siempre dirá lo que quieres escuchar, pero sí lo que necesitas. Puede corregirte, sí, pero lo hará con amor. Puede desafiarte, pero lo hará para llevarte a un nivel más profundo. El enemigo trae condenación y desesperanza. Dios trae convicción y esperanza. Aquí es importante reconocer que discernir la voz de Dios no es una fórmula mágica. No existe un método instantáneo que elimine toda duda. Es más bien un proceso de crecimiento espiritual. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más fácil se vuelve reconocerlo. Es como una relación de amistad. Al principio puedes confundir la voz de tu amigo entre la multitud, pero después de pasar tanto tiempo con él, la reconoces incluso entre 1000 voces. Así sucede con Dios.
Por eso, si alguna vez te preguntas, ¿y si me equivoco? ¿Y si confundo mis pensamientos con la voz de Dios? Quiero tranquilizarte. Dios conoce tu corazón. Él sabe cuando deseas sinceramente escucharle. Y aunque te equivoques, su gracia es suficiente para corregirte y guiarte de nuevo al camino correcto. Él no se burla de sus hijos, no juega a esconderse. Al contrario, su deseo es que le reconozcas y camines con seguridad. Jesús lo dijo claramente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27 EIT. Esa es tu promesa. Si eres su hijo, puedes aprender a escuchar su voz. Tal vez no de manera perfecta al principio, pero sí con claridad creciente a medida que tu relación con él se fortalezca. Así que no temas. No te paralices por el miedo a confundirte. En lugar de eso, sumérgete en su palabra. Escucha al Espíritu. Observa las circunstancias. Busca consejo sabio. Y confía en que Dios es fiel para guiarte. Porque al final, más que tu habilidad para escuchar, lo que asegura tu camino es su fidelidad para hablar. Antes de continuar, quiero invitarte a que compartas en los comentarios tu experiencia personal. ¿Alguna vez sentiste que Dios te habló de una manera clara? ¿O alguna vez pensaste que era Él, pero después descubriste que solo eran tus pensamientos? Tu testimonio puede ayudar a otros que hoy están en la misma búsqueda y necesitan ser animados. Ahora, sigamos adelante. Una de las grandes preguntas que surgen cuando hablamos de la voz de Dios es: ¿cómo se siente realmente escucharle? ¿Es un pensamiento fuerte en la mente, una emoción, un susurro interior, o una certeza imposible de ignorar? La verdad es que no hay una única forma. Dios es creativo, y se comunica con nosotros de maneras variadas, pero siempre consistentes con su carácter y su palabra. El peligro está en que, muchas veces, nuestra mente y nuestras emociones intentan imitar esa voz. Por ejemplo, cuando deseamos intensamente algo, podemos convencernos de que es Dios quien nos lo está confirmando. Queremos tanto ese trabajo, esa relación, ese cambio, que interpretamos cualquier señal como una voz divina. Pero la diferencia entre el deseo humano y la voz de Dios es que esta última no solo se alinea con la Escritura, sino que permanece estable aun cuando las emociones cambian. Un ejemplo bíblico muy claro es Samuel. Cuando era niño, una noche escuchó su nombre y pensó que era Elí llamándolo. 3 veces fue donde Elí, hasta que el sacerdote entendió que era Dios quien lo estaba llamando. Al principio, Samuel confundió la voz de Dios con la voz de un hombre. ¿Qué nos enseña esto? Que al inicio puede ser normal no distinguir con claridad, pero con el tiempo, al aprender a responder, empezamos a reconocer mejor quién nos habla. En contraste, la voz de nuestros pensamientos suele ser inconsistente. Hoy sentimos entusiasmo y mañana duda. Hoy nos impulsa a actuar con prisa y mañana nos deja confundidos. La voz de Dios, en cambio, trae una convicción firme, que aunque desafiante, viene acompañada de paz. Otro aspecto importante es que la voz de Dios nunca genera confusión. 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que si lo que crees haber escuchado te deja intranquilo, con miedo o desesperación, probablemente no sea Él. La voz de Dios puede confrontar, sí, pero siempre con un propósito redentor. Puede incomodarte, pero no te destruye. Puede corregirte, pero nunca te condena. Aquí hay algo práctico. Cuando sientas que Dios te habla, pregúntate: ¿esto está en armonía con la palabra de Dios? ¿Produce en mí una paz profunda, aunque desafíe mis planes? ¿Me lleva a amar más, a perdonar, a buscar la santidad? Si la respuesta es sí, es muy probable que sea la voz de Dios. Si no, quizá es solo tu mente, o incluso una trampa del enemigo. Es importante también aprender a reconocer los tiempos de Dios. Muchas veces creemos escuchar algo de parte de Él, y nos desesperamos porque no se cumple de inmediato. Pero la voz de Dios no solo comunica dirección, también establece tiempos. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar años. José soñó con un futuro de honra, pero antes pasó por la esclavitud y la cárcel. Escuchar a Dios no significa que todo ocurrirá mañana. Significa que debemos caminar confiados hasta que llegue su tiempo. No olvidemos que la voz de Dios siempre edifica. Puede llamarte a dejar algo que amas, puede corregirte con firmeza, pero nunca será para destruirte, sino para formarte. El enemigo trae pensamientos de culpa que paralizan. Dios trae convicciones que te llevan al arrepentimiento y a la restauración.
Al final, aprender a reconocer la voz de Dios es un proceso parecido a aprender un idioma nuevo. Al principio cuesta, confundimos palabras, mezclamos significados. Pero con el tiempo, al practicar, al escuchar más, al sumergirnos en ese idioma se vuelve natural. Así sucede con la voz de Dios. Cuanto más tiempo pasas en oración, cuanto más meditas en su palabra, cuanto más obedeces lo que ya sabes, más clara se vuelve su voz en tu vida. Y si en algún momento dudas, recuerda, Dios no se enoja contigo por no distinguir a la perfección. Él es paciente, te sigue hablando, te corrige, te confirma. Lo importante es mantener el corazón abierto y dispuesto a obedecer, porque no se trata solo de escuchar, sino de estar dispuestos a actuar cuando Él habla. Uno de los mayores regalos que Jesús nos dejó fue la presencia del Espíritu Santo. Él no es una fuerza abstracta, ni una simple energía, es la tercera persona de la Trinidad, el Consolador prometido que habita en el corazón de cada creyente. Y una de sus funciones más importantes es guiarnos, enseñarnos y ayudarnos a reconocer la voz de Dios en medio de las demás voces. Jesús lo dijo claramente en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo no nos habla para entretenernos ni para confundirnos. Nos habla para llevarnos a la verdad de Dios. Y eso es clave, porque significa que aprender a distinguir la voz de Dios no es un esfuerzo meramente humano, sino una obra en la que el Espíritu mismo nos entrena día a día. Piensa en cómo aprendemos a reconocer la voz de alguien cercano. Al principio podemos dudar, pero cuanto más compartimos con esa persona, más fácilmente la distinguimos incluso en medio del ruido. Con el Espíritu Santo sucede lo mismo. Cuanto más cultivamos una relación íntima con Él, más natural se vuelve identificar su dirección. Ahora bien, ¿cómo obra el Espíritu en la práctica? En primer lugar, trae convicción. Jesús dijo en Juan 16:8 que el Espíritu convencería de pecado, de justicia y de juicio. Esa voz interior que te incomoda cuando estás a punto de tomar una decisión equivocada, que te impulsa a pedir perdón, que te recuerda que debes apartarte del mal, no es simplemente tu conciencia, es el Espíritu Santo hablando. En segundo lugar, el Espíritu trae recordatorio. En Juan 14:26, Jesús prometió que el Espíritu nos recordaría lo que Él enseñó. ¿No te ha pasado que, en un momento de duda o dolor, un versículo que habías leído tiempo atrás viene a tu mente con fuerza? Eso no es casualidad, es el Espíritu trayendo la palabra viva en el momento exacto. En tercer lugar, el Espíritu confirma. A veces escuchamos una impresión interior y no sabemos si es nuestra mente, pero luego, al leer la Biblia o escuchar una predicación, encontramos exactamente la misma idea. O alguien nos dice algo que encaja con lo que estábamos orando. Esa repetición no es coincidencia. Es el Espíritu confirmando lo que Dios ya habló. También debemos recordar que el Espíritu Santo nunca nos empuja con miedo, ni nos manipula con culpa. Él guía con firmeza, pero con amor. El enemigo trae acusación, pero el Espíritu trae convicción. La diferencia es clara. La acusación te deja atrapado. La convicción te impulsa al arrepentimiento y a la libertad. Ahora, ¿cómo distinguir la voz del Espíritu de nuestros propios pensamientos? Una clave está en la coherencia. La voz de Dios no cambia de opinión caprichosamente, ni se contradice. La mente humana es inestable, se mueve por emociones, pero la voz del Espíritu es constante y fiel. Puede corregirte, sí, pero siempre en la misma dirección hacia Cristo. Otra clave es la paz. El Espíritu Santo trae una paz que trasciende las circunstancias. Puede que la decisión a la que te guía no sea fácil, pero en el fondo hay una serenidad que no proviene de ti. Es como un ancla en medio de la tormenta. En cambio, cuando es solo nuestra mente, sentimos ansiedad, urgencia, presión desmedida. Dios no trabaja bajo la confusión del caos, sino bajo la calma de su soberanía. Esto no significa que nunca dudaremos. A veces incluso los más maduros en la fe pueden preguntarse si lo que escuchan viene de Dios o de ellos mismos. Pero aquí está la buena noticia. Dios es paciente. Si tienes dudas, puedes pedir confirmación. Gedeón lo hizo con el vellón, Jueces 6:36-40 AT. No fue la muestra de una fe perfecta, pero Dios fue misericordioso y le confirmó. Así también, Él puede confirmar lo que te dice a través de la palabra, de personas, de circunstancias o de la paz en tu interior. Por eso, el entrenamiento espiritual es fundamental. Si quieres reconocer la voz de Dios, necesitas cultivar intimidad con Él.
No se trata de esperar un mensaje repentino en medio del ruido de la vida, sino de aprender a sintonizar diariamente tu corazón con el Espíritu. La oración constante, la meditación en la palabra, el silencio intencional para escuchar, son disciplinas que afinan tu oído espiritual. Aquí quiero decirte algo muy importante. Dios no solo habla a pastores, profetas o líderes, habla a todos sus hijos. Su voz no está reservada para unos pocos privilegiados, sino para cualquiera que quiera escucharle. Juan 10:27 lo deja claro: mis ovejas oyen mi voz. Tú eres parte de ese rebaño, y por lo tanto tienes la capacidad de reconocer la voz de tu pastor. Así que no pienses que estás en desventaja o que nunca podrás distinguir la voz de Dios. Puede que al principio sea difícil, pero el Espíritu Santo está a tu lado como maestro paciente. Él te entrena, te corrige, te enseña. Cada día, cada oración, cada lectura bíblica, es una oportunidad para afinar tu oído. Y cuanto más lo hagas, más natural será reconocer cuando es Dios quien te habla y no solo tu mente. Una de las maneras más prácticas de comprender cómo se distingue la voz de Dios de nuestros propios pensamientos es a través de historias reales. Testimonios de hombres y mujeres que, como tú y yo, han tenido dudas, se han confundido y sin embargo poco a poco han aprendido a reconocer la guía divina en medio de la confusión. Piensa en aquella persona que estaba a punto de tomar una decisión profesional. Había recibido 2 ofertas de trabajo, una parecía más atractiva económicamente, la otra ofrecía menos dinero pero más tiempo para servir en su iglesia y estar con su familia. Humanamente, sus pensamientos se inclinaban hacia lo que daba más seguridad financiera. Pero en oración sentía una convicción firme, acompañada de paz, de que debía escoger el segundo camino. En un inicio parecía un sacrificio, pero con el tiempo descubrió que esa decisión lo llevó a un crecimiento espiritual y a oportunidades que nunca habría tenido en el otro trabajo. Sus pensamientos lo empujaban hacia un lado, la voz de Dios lo dirigió hacia otro. Otro ejemplo: una joven sentía la tentación de entrar en una relación que sabía que no era saludable. Todo en sus emociones gritaba: es lo que quiero, me hace sentir bien. Pero al orar y buscar en la palabra, se encontraba una y otra vez con versículos que le hablaban de guardar su corazón y de esperar en el Señor. Además, no sentía paz, sino inquietud. Entendió entonces que esa insistencia en su mente no era Dios, sino el reflejo de sus propios deseos. Decidió obedecer la voz de Dios, aunque le doliera, y tiempo después reconoció que esa decisión la libró de mucho sufrimiento. También he escuchado historias de personas que, sin buscarlo, sintieron que Dios les hablaba en momentos cotidianos. Un hombre iba manejando y de repente sintió con fuerza en su interior la necesidad de orar por un amigo. No entendía por qué, pero obedeció. Más tarde se enteró de que, justo a esa hora, ese amigo estaba pasando por una situación crítica. ¿Cómo diferenciar esto de un simple pensamiento aleatorio? Por la confirmación que vino después y por el fruto que produjo. Estos testimonios nos muestran que la voz de Dios no siempre se distingue al instante. Muchas veces se reconoce en retrospectiva, cuando vemos el fruto que produjo la decisión. Jesús dijo en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. De igual manera, sabremos si lo que escuchamos era de Dios o de nuestra mente por el fruto que trae: obediencia, paz, crecimiento espiritual, acercamiento a Cristo. El proceso de aprendizaje puede incluir errores, y eso está bien. Todos en algún momento hemos confundido nuestros pensamientos con la voz de Dios. Lo importante es no desanimarse, sino aprender de la experiencia. Cada error puede ser una lección para afinar nuestro oído espiritual, y Dios en su gracia sabe corregir nuestro camino cuando nos equivocamos. Otro aspecto que debemos considerar es el testimonio comunitario. Muchas veces, cuando creemos que Dios nos habla, es sabio compartirlo con personas maduras en la fe. La confirmación de otros creyentes puede ayudarnos a discernir. He visto casos en los que alguien siente una dirección, y al compartirlo con sus líderes o amigos espirituales, reciben confirmación clara. Dios no nos llamó a caminar solos, nos puso en un cuerpo para que nos ayudemos mutuamente a reconocer su voz. También hay momentos en los que Dios habla de manera muy personal, en lo íntimo, y solo con el tiempo confirmamos que era Él. Un ejemplo común es cuando alguien siente que debe perdonar a una persona que lo hirió. La mente dice: no se lo merece, no puedo hacerlo. Pero la voz de Dios insiste: perdona, como yo te perdoné. Obedecer esa voz
produce libertad interior, sanidad y reconciliación. Esos frutos confirman que era Dios hablando, no solo un pensamiento pasajero. La diferencia esencial es esta. Nuestros pensamientos muchas veces nos llevan a lo cómodo, a lo inmediato, a lo que deseamos en el momento. La voz de Dios nos lleva a lo correcto, a lo eterno, a lo que produce fruto. Puede no ser lo más fácil, pero siempre es lo mejor. Si hoy estás luchando por discernir entre tus pensamientos y la voz de Dios, recuerda que no estás solo en esa lucha. Miles han pasado por lo mismo, y muchos han aprendido a escuchar con más claridad a través de la práctica, la oración, la palabra y la confirmación del Espíritu. Y tú también puedes hacerlo. No tengas miedo de equivocarte. Ten miedo de dejar de intentarlo, porque en el proceso de aprender a escuchar, Dios sigue obrando, sigue hablando y sigue guiando. Llegamos al final de este recorrido, y quiero que te quedes con una verdad poderosa. Dios sí habla. No es un Dios lejano, silencioso ni indiferente. Es un Padre que ama a sus hijos y que anhela guiar cada paso de sus vidas. El problema no es que Dios no hable. El problema es que muchas veces no aprendemos a escuchar o confundimos su voz con la nuestra. Pero la buena noticia es que puedes aprender y Él mismo te quiere enseñar. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si eres hijo de Dios, esa promesa es para ti. No importa cuántas veces te hayas confundido. No importa si hasta ahora has sentido que no logras distinguirlo. La realidad es que puedes reconocer la voz de tu pastor. Y cuanto más camines con él, más clara será su voz en tu vida. La clave está en permanecer cerca. Sumérgete en la palabra, porque es el filtro definitivo. Dedica tiempo a la oración, no solo para hablar, sino también para escuchar. Rodéate de personas que puedan ayudarte a confirmar lo que Dios te dice, y aprende a reconocer esa paz profunda que el Espíritu Santo deposita en tu corazón. Esa paz que no depende de las circunstancias, esa paz que supera la lógica humana, esa paz que te da la seguridad de que es Dios quien te está guiando. Tal vez aún sientas miedo de confundirte. Tal vez pienses, ¿y si creo que es Dios, pero al final solo era yo? Quiero decirte algo. Dios es paciente con sus hijos. Él sabe tus intenciones, conoce tu deseo sincero de escucharle, y no te dejará perdido. Si en algún momento te equivocas, Él mismo se encargará de corregir tu camino. Así como un pastor va tras su oveja cuando se extravía, así también el Señor te guía de regreso cuando te confundes. Y aquí está lo más hermoso. La voz de Dios no solo trae dirección, trae vida. Cada vez que Él habla, algo cambia en tu interior. Trae consuelo en la tristeza, ánimo en la debilidad, corrección en el error, esperanza en la incertidumbre. Su voz no es solo información, es transformación. Por eso no dejes que el ruido del mundo, ni tus propios pensamientos apaguen el susurro de Dios. Haz espacio en tu día para escucharlo. Aprende a distinguir entre la ansiedad de tu mente y la paz de su espíritu. Y confía en que, poco a poco, Él te entrenará hasta que reconozcas su voz con claridad. Quiero hacerte un recordatorio muy importante. Si este mensaje te ayudó a entender un poco más cómo escuchar a Dios, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y compartas en los comentarios qué parte de este tema más habló a tu vida. Tal vez lo que escribas sea justamente lo que alguien más necesita leer para animarse en su búsqueda de Dios. Nunca olvides, no se trata de religión, se trata de relación. Y en toda relación, la comunicación es vital. Dios ya está hablando. Ahora la invitación es que tú decidas escuchar. Abre tus oídos, abre tu corazón y confía en que tu Padre Celestial quiere guiarte en cada paso. Así que la próxima vez que te preguntes, ¿es Dios o son mis pensamientos?, recuerda lo que aprendiste hoy. Examina si está alineado con su palabra, si trae paz, si produce fruto, si te acerca más a Cristo. Y si es así, da el paso con fe, porque lo más probable es que sea tu pastor guiándote por el camino correcto. Y si aún dudas, no te angusties. El mismo Dios que comenzó la buena obra en ti, será fiel en completarla. Él seguirá hablándote, seguirá confirmándote, y seguirá mostrándote su voluntad, hasta que puedas reconocer su voz con plena seguridad. La voz de Dios no es un misterio reservado para unos pocos, es un regalo para todos sus hijos. Y hoy, ese regalo está al alcance de tu vida.